Está con nosotros Daniel Menéndez, titular de la Organización Social Barrios de Pie. Daniel, gracias por venir, un placer. Bueno, un gusto, buenas noches. Muy bien, el viernes hubo una reunión con el gobierno, con Stanley, con Triaca, con Quintana. Y contanos cómo fue, qué es lo que se discutió. Sí, en realidad fue una serie, digamos, de reuniones que hemos tenido en el último tiempo. Al principio sorprendidos, ¿no? Nos han transmitido los funcionarios, la ministra de Desarrollo Social, el ministro de Trabajo, el jefe de gabinete, el vicejefe de gabinete, que no iban a implementar una ley, que es la ley de emergencia social. Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo el año pasado para que se sancione una ley, alertados por el incremento de chicos que venían a los comedores, por la destrucción de empleo informal. Ya venía el gobierno heredado una situación de pobreza importante que había profundizado con una serie de medidas que hizo que básicamente se destruyera el consumo. La clase media no, digamos, dejaba, digamos, de producir en lo que a veces se genera, que es el empleo alrededor de la posibilidad de arreglar la casa, de dejar a las nenas con alguna chica que las cuide, de dejar a la abuela con alguien que la atienda. Se iban restringiendo gastos porque no se volcaba guita al consumo, y eso destruyó una cantidad de empleos que, sumado a políticas económicas como los tarifazos, la no protección de la industria y de las pymes, con la apertura de productos de afuera, hizo que se derrame también el empleo formal. Y todo eso derivó en una situación que se impactó de lleno en familias que cayeron en la pobreza, y que de ahí la discusión de qué hacer en ese cuadro social, y la discusión con una serie de toda una etapa del 2016 para que se sancione la ley de emergencia social, que ponga en debate el incremento de partidas destinadas a las políticas sociales. Costó muchísimo, el gobierno comprendió que había que declarar la emergencia, y ya este año dificultades para implementarla, ¿no? Claro. Llegado hasta días atrás, donde con un presupuesto subejecutado al 30%, plantearon que no iba a haber más fondos para aquellos que hoy tienen dificultades, ¿no? Perdón, cuando decís que el gobierno entendió que había una situación de emergencia, ¿sentís o pensás que el gobierno realmente asume que hay una emergencia social, una situación de urgencia en los sectores más vulnerables, sobre todo? Bueno, no lo sé hasta dónde es consciente y hasta dónde tiene una mirada preocupada por la situación social. Lo que sí es que se vio en algún caso por la presión que se llevó adelante, por la instalación del problema de la pobreza, como en un callejón donde no podía eludir que había un problema social grave. Se llegó a la sanción de una ley y se incrementaron las partidas para atender los problemas sociales que tiene y que acarrean la destrucción de empleo. Lamentablemente, cada vez que se sanciona una ley en nuestro país hay que seguir al pie, digamos, de día a día que se cumpla. Claro. Cualquier grupo que tiene un problema y logra a través del Congreso sancionar una ley, tiene que seguir la ejecución, porque cuando te das vuelta, sobre todo si tiene que ver con partidas presupuestarias, no se cumple, o cuando tiene que ver con distintos problemas sociales que derivaron en la sanción de una ley, en muchos casos nuestro país es muy laxo a la hora de cumplir las leyes, ¿no? Claro, ahora ante esta negativa del gobierno, ¿ustedes cómo se posicionan, cómo reaccionan y qué es lo que van a hacer? Nosotros tuvimos una primera negativa, hemos planteado un escenario, una serie de movilizaciones y reclamos, y finalmente, digamos, el gobierno, quizá un poco por la situación social que se vive, por las dificultades en que se encuentra empantanado con este problema de el uso, digamos, de la gendarmería detrás de la desaparición de un chico en Chubut, que está en todos lados, producto también de ese contexto social. Entendemos que ha reflexionado y ha podido, digamos, por lo menos en relación con lo que tiene que ver con las políticas sociales, poder comprender que hay que por allí no hay que ajustar, ¿no? Que hay que avanzar en un esquema mucho más digamos, comprensivo de la situación social. Barrios de Pie es conocido tal vez para muchos por las ollas populares. Sí. ¿Por qué eligieron en líneas generales y sobre todo en las últimas movilizaciones ese mecanismo de protesta?
¿Y cuánto importa la calle para imponerle la agenda al gobierno? La olla popular, en realidad, nosotros, digamos, lo utilizamos como un reclamo de visibilizar lo que nos pasa. Digamos, los últimos, como te decía, al inicio de la gestión ha habido una, digamos, cantidad de chicos que se acercan a los comedores que llama la atención. Esto, digamos, cualquiera que recorra un barrio lo va a notar. O cualquiera que hable con un cura que trabaje, digamos, en los barrios, que trabaje o que hable con cualquiera que tiene una cercanía, se dará cuenta, ¿no? Entonces, una forma de mostrar el problema de la pobreza y no mostrarlo desde un corte de callo, desde una cuestión que genera no la necesaria, digamos, comprensión y acompañamiento, ¿no? Acá el problema de la pobreza en nuestro país no es solo un problema de los pobres, digamos, no es solo una cuestión de necesito resolver tal problema vinculado con la subsistencia y en eso me llevo a todos puestos. Hay que procurar expresar esos reclamos buscando consenso, porque el problema que nuestro país se consolide una estructura donde el 35-30% de la sociedad esté afuera, no es solo un problema para, digamos, aquellos que incluso aparecen relegados en espacios o en lugares del barrio donde incluso algunos sectores ni pasan, digamos, y pueden vivir sin enterarse que a 20 cuadras se viven enormes problemas sociales. Entonces, sin embargo, esos problemas se terminan, digamos, expresando en la sociedad. Una sociedad que tiene estos niveles de desigualdad, es muy difícil, digamos, por más que aparezcan relegados, por más que aparezcan invisibilizados, por más que uno que va a la universidad o que trabaja o que tiene un buen laburo, que se puede ir de vacaciones, puede llevar su vida como si no existieran, tarde o temprano se termina instalando, ¿no? Y nosotros vemos que hay una preocupación cuando el problema se lo plantea de manera, digamos, razonable, de manera clara, digamos, contando lo que uno ve, y me parece que ese es el camino. El primer camino es encontrar una muestra del problema que genere adhesión, digamos. Entonces, las ollas populares, mostrar lo que uno vive, es un esquema donde uno no solo reclama al gobierno que atienda el problema de la pobreza, sino discute con toda la sociedad. Si vamos a querer vivir en un país donde existe un 35% de pobreza y uno mira todo el tiempo para el otro lado, con las consecuencias de la pobreza estructural, con la consolidación del narcotráfico, con la consolidación de esquemas cada vez más excluyentes, con instancias cada vez más complejas en términos sociales, que derivan de la marginalidad, el esquema, digamos, cada vez más asentado en la violencia. Toda esa sociedad hay que, entre todos, encontrarle una salida, y tiene que ver con discutir con los gobiernos que atiendan este problema y que construyamos un país más inclusivo. Eso tiene que ser un mensaje que tiene que exceder a aquellos que momentáneamente o circunstancialmente o estructuralmente están inmersos en el mundo de la pobreza en nuestro país. Ahora, en ese sentido, ¿crees que a los funcionarios les falta un poco de sensibilidad? Quizás por su origen. Bueno, hay un poco de todo. Seguramente algunos, los que quizás tengan el timón, digamos, de las decisiones más, digamos, nodales, quieran llevar a un modelo económico que va a generar mayores dificultades. Otros quizá acompañan y tienen una mirada más sensible. Otros pecan de alguna ingenuidad y otros decididamente entienden que hay que generar una mayor exclusión para garantizar mayores ganancias y para que el país se desarrolle. Hay un poco de todo. Yo creo que hay un rumbo complicado en términos sociales, que pueden, digamos, consolidar un país donde pueda haber ganancias para un sector y para otro sector esté cada vez peor, y que eso es lo que tenemos que poner en cuestión, digamos, poner en debate, discutir, generar consensos para que no avancemos hacia ese modelo de país, que bueno, en definitiva dependerá de la sociedad y de cómo se construya sentido, es decir, a dónde queremos ir, cómo queremos vivir, y a partir de ahí qué problemas nos importan, si nos importan más
el avanzar y en desarrollar individualmente, acumular guita, o nos interesa también construir comunidad, que nuestro barrio esté mejor, que podamos tener un futuro donde uno se desarrolle, pero también se integre el resto. Esos son problemas culturales, de sentido, de disputar el sentido, que me parece que es clave en esta etapa para que, porque una vez que nos meten esas ideas, ya todo es mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo le afecta a Barrios de Pie el tema de la grieta? Esto de siempre es A o B, y ustedes están siempre ahí, ¿no? O sea, con A tienen problemas porque la pobreza nunca se va a acabar. Con B también. ¿Cómo la viven ustedes el tema de la grieta que tanto se habla en los medios de comunicación? Bueno, si la grieta tiene que ver con la política, con el kirchnerismo, antikirchnerismo, me parece que es un problema, digamos. Es un problema porque aquellos, digamos, que cuestionamos hoy cómo, digamos, hacia dónde nos quiere llevar el gobierno y determinadas políticas, y tampoco nos sentimos identificados 100% con lo que pasó antes en el país, estamos ahí en un tema que tenemos que tener la inteligencia para proponer otra cosa, digamos. No es fácil porque cuando uno enseguida, digamos, cuestiona algo de las políticas económicas o del rumbo del gobierno, de la política de derechos humanos, enseguida, digamos, te emparentan con el kirchnerismo. Y también es importante para nosotros reflexionar por qué fracasó el kirchnerismo, digamos, qué es lo que... Y la falta de autocrítica que hay, de decir, bueno, uno puede coincidir con determinadas ideas de políticas inclusivas, de política de derechos humanos, de integración latinoamericana, pero acá se fracasó. Entonces, si no hay posibilidad de repensar ese por qué, digamos, se perdió el consenso en la sociedad, es muy difícil, digamos, construir algo, si no hay autocrítica, es decir, construir algo que pueda, digamos, no... por supuesto, avalar lo que hoy se vive. Entonces, por supuesto que la grieta es un problema en la política, es un problema en la vida cotidiana. Sí, hasta a veces incluso es un negocio para muchos, porque hablar de grieta es hablar de dos sectores claramente enfrentados y borrar los grises, borrar lo que pasa por el medio, borrar el reclamo de distintos movimientos sociales. Me parece que termina siendo incluso para los medios y para la política un gran negociado. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con las elecciones, otra vez ingresando en periodo de campaña electoral, está claro, digamos, que se quiere dividir como si solo existieran dos personas y no dos plataformas políticas, dos proyectos de país o más, porque incluso, como decíamos, borra muchas veces los grises o los reclamos que van por fuera de esos intereses. Sí, totalmente. Y aparte porque me parece que necesitamos, si bien hay, digamos, modelos antagónicos, me parece que se necesita, por lo menos los que tenemos una mirada popular, que queremos algunas instancias de desarrollo de nuestro país con inclusión, digamos, eso no nos puede llevar a reivindicar críticamente algo que ha tenido errores. Entonces, cuando desde ese proceso no se aceptan la posibilidad de discutir o de decir, bueno, la corrupción fue un error, digamos, avalar políticos que se han enriquecido es algo que no tiene nada que ver con cuestiones progresistas, claro, que se ha fracasado cuando no se pudo resolver el problema de la pobreza y se trató de, digamos, dibujar una realidad ocultando esos niveles de pobreza. Es decir, que no se haya resuelto la pobreza y los niveles de corrupción que ha habido implican una necesaria autocrítica, una mirada reflexiva, y cuando no existe eso y existe una reivindicación a libro cerrado, eso, por supuesto, que el que está en las antípodas de ese pensamiento está muy contento porque permite permanentemente trabajar sobre esos puntos débiles, y eso debilita cualquier posibilidad de poder construir algo alternativo desde lo popular, porque en muchos casos lo popular está emparentado con la corrupción, con el fracaso en política económica que resuelva la pobreza. Sí, todo ese problema que tenemos ahí resuelto, quiero decir, sin resolver, nos traba muchísimo para hoy discutir desde un lugar que permita, digamos, cuestionar
y construir una esperanza de algo alternativo a esta Ahora, realidad. uno escucha muchas veces hablar a los funcionarios de este gobierno y ellos plantean que no solo no recortaron, como se planteaba inicialmente, de un gobierno presuntamente oligárquico o de derecha, que no solo recortaron los planes sociales a cero o mataron todos los programas, sino que le dieron continuidad a algunos y propusieron otros que resultan más originales o que en el mediano plazo pueden llegar a tener mayor efecto, caso Plan Empalme y algunos otros planes. ¿Hay cierta lógica de discurso en esto que plantea el gobierno o realmente se aumentó el presupuesto a nivel social y más teniendo en cuenta ustedes y vos como titular de Barrios de Pie, cómo percibieron esa presunta inversión social? No, hay cosas que son ciertas de eso que señalan algunos funcionarios. Por supuesto que parten de un discurso preelectoral por parte del kirchnerismo que decía que venía el gobierno, digamos, de Mauricio Macri, que iba a echar por tierra todos los programas sociales. Y por supuesto que no los hizo y que en algunos casos los amplió. O sea que este gobierno no es de una derecha rancia, plenamente insensible o de ultraderecha. Es mentira que es así. No, es un gobierno, digamos, de una reconfiguración de esa derecha que busca, digamos, cierto halo de modernidad, digamos, ¿no? Que no enfrente, digamos, por ejemplo, con los derechos humanos. No es un gobierno que se lleva puesto a todo, digamos, ¿no? Tiene, por supuesto, que busca fuerzas de seguridad que garanticen sobre la base de un proyecto donde genera cada vez más pobreza cierta posibilidad de actuar para reprimir a quienes protestan, Claro. pero no lo hace de manera desbosada, digamos, no lo hace de manera, digamos, a una reivindicación a la represión, digamos, por sí. No quiere decir que, por supuesto, tengan una ideología clara, que generan políticas económicas con exclusión, que generan, digamos, una serie de ideas que tratan de introducir en la sociedad. Pero la sociedad también, a pesar del fracaso de las ideas progresistas, mantiene en valor lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos, con lo que tiene que ver con la protección hacia los sectores más desprotegidos. Entonces, cuando un gobierno como el actual trata de ingresar sobre esas temáticas, es decir, trata de establecer, digamos, esquemas represivos, cuando se encuentra con un rechazo en la sociedad, enseguida reelabora nuevas formas de introducir ese debate, y eso lo hace un esquema mucho más complejo, porque justamente cuando aparecen los blanco-negro, ahí nos sirve para leer digamos, este fenómeno político actual, porque es mucho más complejo y son más pillos, por decirlo más en criollo, no son carcamanes que vienen a introducir ideas a lo dinosaurio de Charly García, digamos, ¿no? Bien. Son otra cosa. En una entrevista que diste hace unos días en Diario Perfil te preguntaban si faltan realmente ejecutar 7.000 millones de pesos justamente en términos de inversión social y vos hablabas de 150.000 familias que están quedando afuera. Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos justamente de presupuesto de 7.000 millones de pesos faltantes en términos de inversión y de 150 familias en todo el territorio nacional que están por fuera de estas políticas económicas? Sí, la ley de emergencia social planteaba unas cantidad de partidas adicionales al presupuesto Bien. de las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, justamente porque hay una situación de emergencia, ¿no? El gobierno sancionó a través del Congreso, digamos, sancionó esta ley y se venía ejecutando apenas el 30%. Y con eso querían dar por cerrado, Claro. es decir, ahorrarse una cantidad de partidas que la ley estipulaba que debería engrosar los presupuestos destinados a las familias más humildes. ¿De qué forma? Se crea el salario social, que es, en primer lugar, tiene dos partes. Por un lado, la parte presupuestaria, ¿no? La ley me refiero, y por otro lado, la parte más institucional. La ley crea el Consejo de la Economía Popular, crea la construcción de un registro de trabajadores de la economía popular, es decir, que haya una institucionalización del diálogo con aquel sector de la sociedad que son los más humildes, que no tienen representación sindical de tipo tradicional, Claro. digamos, que puede discutir a través de los convenios colectivos y demás, sino que tienen distintas labores en la economía informal.
trabajador costureras, trabajan, digamos, de vendedor ambulante, en muchos casos trabajo de la construcción en negro, changas, ¿no? Changas, el mundo, digamos, de la informalidad, aquellos que han perdido la posibilidad de incorporarse al trabajo formal. Y aquellos trabajadores que tienen, que están en esa situación, la ley insta al gobierno a que se cree un registro. Es decir, todos aquellos que están en el mundo de la economía informal se tienen que empadronar y luego sobre ese padrón se selecciona a través del Consejo de la Economía Popular una cantidad de gente a partir del presupuesto para que cobre el salario social. Bien. Que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Hoy en ¿De cuánto? Claro. 4.400 pesos, ¿no? Sobre 8.800 que está el salario mínimo. Salario social 4.400 pesos. 4.400 pesos. Entonces, si vos vendés en la calle, si vos trabajás como albañil y no llegás al salario mínimo, podés acceder al salario social. Es decir, estos 4.400 pesos contra una contraprestación, digamos, que permita, digamos, incrementar el ingreso de los hogares. El recorte iba a implicar que 150.000 personas no puedan cobrar este ingreso, que es clave, a nuestro entender, para trabajar sobre la pobreza y para trabajar sobre la indigencia. Es decir, con estos 4.400 pesos a una familia le permite, con los ingresos que consigue la gente en su trabajo informal, poder garantizar el plato de comida, poder garantizar llegar a la canasta básica de alimentos y poder, digamos, alimentar a su familia y sobrevivir. Digamos, ya estamos discutiendo en esta Argentina de hoy y sobre un espacio que está peleando para poder garantizar un plato de comida, y eso es lo que se venía a recortar. Por eso, digamos, tanta bronca o tanta, digamos, muestra, digamos, la muestra de insensibilidad de algunos funcionarios. Bueno, despierta la verdad que mucha bronca a la hora de recortar ahí, digamos, ¿no? O sea, uno entiende que hay déficit fiscal, que hay casi 8 puntos del producto y que el gasto está por encima de lo que el gobierno recauda. Ahora, hay que encontrar otra forma que recortar partidas que tienen que ver con prácticamente el hambre, ¿no? Estamos con Daniel Menéndez, titular de la organización social Barrios de Pie, y con respecto a esto hay una iniciativa para pedirle donaciones a los supermercados. Sí, nosotros íbamos a realizar esa jornada. Ahora, por supuesto, la hemos postergado a partir de que el gobierno planteó la ejecución del presupuesto. Nosotros íbamos a realizar una jornada para buscar donaciones en las esquinas, en varias ciudades principales de nuestro país, para instalar el problema, digamos, el problema de la no ejecución de la ley, para discutir con la sociedad, para establecer donaciones, pero en virtud de que hubo una segunda reunión donde se ha comprometido a ejecutar el presupuesto, hemos decidido, digamos, no postergar a la espera de que se cumpla lo que se han comprometido los funcionarios. Hablabas de la reunión también que tuvieron en los últimos días con Triaca, con Stanley, con Quintana, con funcionarios de la mesa chica, tal vez, del gobierno nacional. Este gobierno propuso, tal vez en campaña, esta vocación de diálogo con los diferentes sectores. Y en comparación con la gestión anterior, ¿cómo perciben esa, tal vez, vocación de diálogo o esa recepción que han tenido en los últimos días respecto del gobierno actual? Bueno, nosotros fuimos críticos de los dos gobiernos. Somos críticos de este, fuimos críticos del gobierno anterior. A nadie le gusta discutir con alguien que lo critica, digamos. O sea, es natural que te moleste, que lo quiera matar al otro porque te dice las cosas que uno entiende que hace bien y que en realidad está haciendo mal. El kirchnerismo reaccionó, digamos, ambos gobiernos nadie reacciona bien, digamos, ¿no? Pero bueno, es la tarea que uno entiende que es la defensa de un sector que la pasa mal. Entonces tiene que haber contrapuntos. Si uno dice que está todo bien, no le puede decir a alguien que está todo bien cuando creció la pobreza, cuando crece la indigencia. Y uno puede entender que lo tome a mal. Bueno, es parte de los conflictos entre un sector que reclama y alguien que gobierna. El gobierno anterior, o sea, el problema que nosotros teníamos es que ocultaba la pobreza, es decir, decía que había 5% de pobres, que se vivía como en Alemania, que entonces cuando uno rebatía ese relato, bueno,
o generaban, digamos, aparte la asistencia o la política social era muy clientelar, digamos, habían construido casi una unidad básica alrededor del Ministerio de Desarrollo Social, Sí. en lugar de construir ciudadanía, es decir, y en muchos reclamos terminaba Bernie, en muchos casos, el secretario de Seguridad del gobierno anterior, usando la gendarmería para reprimir. Ese era el diálogo que uno podía tener y que en realidad se paraba como un doble discurso, porque decía que había inclusión, que había y que se preocupaba por los sectores más humildes, y uno veía que ese relato chocaba, ¿no? Entonces cuando uno chocaba con la realidad que uno veía, y cuando uno lo ponía de cara a los funcionarios, bueno, había problemas. Y en este gobierno lo que pasa es que hay un diálogo que en muchos casos es, digamos, como unilateral. discutir en calecita, digamos, ¿no? O sea, un diálogo para que no se resuelva nada. Y bueno, eso por supuesto que se resuelve cuando hay una situación, digamos, de movilización, de reclamo, de instalación del problema en la sociedad, y medio que no queda otra que sentarse y resolver. Pero a priori es un gobierno que habla, que dialoga, que es muy, digamos, hemos dialogado infinidad de veces con ministros y con mucha accesibilidad a poder plantearle los problemas. Ahora, un par de veces uno se lleva respuestas concretas que en general es cuando te juntás con los ministros después de haber hecho una movilización, Claro. y reclamar de manera, digamos, con mucho acompañamiento en las calles, ¿no? Digamos, ese por lo menos son los aspectos característicos que uno vivió, por lo menos. Vos sos una voz autorizada. ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que llevan como discurso que los planes sociales generan vagancia? Qué sé yo, vagos hay en todos lados, ¿no? Uno... Hay vagos ricos, ¿no? Vago hay en todos lados. En cualquier laburo, ¿no? Uno va a un laburo y encuentra compañeros de laburo que no quieren laburar, que chantean, que hacen menos de lo que tendrían que hacer, que tendrían que hacer las cosas de una forma y las hacen a mitad del empeño que le deberían poner. A mí me parece que el problema tiene que ver con la cultura del trabajo, con cierta necesidad de que haya igualdad de oportunidades para que a partir del esfuerzo uno pueda progresar. Ahora, en nuestro país hay un problema estructural, que el esfuerzo no garantiza el progreso. Es decir, digamos, ha habido una idea de la meritocracia que se da de patadas con la realidad, digamos. Es decir, la meritocracia en el sentido de que uno, cuanto mayor esfuerzo, mayor progreso. Con los niveles de desigualdad que hoy existen, Imposible. es muy Sí, es difícil. totalmente injusto, ¿no? Plantear eso. No hay igualdad de oportunidades. Es mentira que hay igualdad de oportunidades. Es No muy salen difícil. todos desde el mismo lugar en la Entonces, carrera. El problema es que el Estado tiene que intervenir, tiene que haber, digamos, una política que atienda a aquellos que hoy la están pasando mal, y no por eso es el remedio el que genera el problema, digamos, ¿no? Cuando uno tiene un problema de este grado de desigualdad, es muy injusto achacarle a aquel que padece ese problema que es un vago, digamos, porque el problema... Yo doy sociología en la facultad y justo mañana tocar una clase que plantea el problema cuando se confunde un problema personal que tiene una persona y cuando es un problema social, digamos, Bueno, ¿no? eso pasa claramente cuando hay movilizaciones y viene un tipo en un Audi o en un auto o en un tipo que vive en otra realidad completamente y dice que se corran estos vagos que están acá, que vayan a laburar. Sí. Es un problema personal, que es no puedo llegar a mi laburo a horario, contra un problema colectivo, que es lo que están reclamando muchas veces las organizaciones sociales, Sí, mostrándolo en la calle. O cuando se busca explicar que alguien no tiene laburo porque es vago, digamos, ¿no? Cuando en realidad hay una cantidad enorme de gente que tiene problemas para laburar. Entonces, es muy difícil encontrar, cuando el problema es tan masivo, una característica personal para explicar por qué alguien no progresa. Entonces, hay un 30% de la sociedad que tiene Amén. enormes dificultades y que son todos vagos. Y no es así, la mayoría se esfuerza, la mayoría hace lo que puede por progresar. Ahora, hay problemas de inequidad que hacen que se caiga en esa situación. Y lo que es injusto también es que nuestro país le ofrezca solo como salida de subsistencia el plan social y no la posibilidad del trabajo. Entonces, ahora acá ¿dónde está el problema? ¿En la generación de empleo o en la
o la propensión de gente a vivir del plan. Yo te aseguro que si hay generación de empleo, el plan desaparece y la gente se va a laburar, porque sabe la gente que si labura va a ganar más guita y va a poder progresar más que si vive, digamos, de un programa de empleo que todo el tiempo se piensa como algo coyuntural, no como algo estable. Y el problema de nuestro país Tal es cual. que hizo que algo que iba a ser coyuntural para una etapa de crisis se extendió por más de 15, 20 años. Claro. Entonces, ahora ese problema, digamos, aquel que señala que son todos vagos, bueno, no mira o está sujeto por una idea de bronca, ¿cómo se dice? Digamos, de odio o de estigmatizar a los otros, y en realidad no piensa el problema, que es mucho más sencillo, que acá hace 20 años que se ofrece en plan social en lugar de trabajo, y el problema hay que buscarlo entre quienes tienen responsabilidad de construir un país que genere trabajo, y no de la gente, que la gente hace lo que puede para sobrevivir. Daniel, lo último para cerrar, una línea, una reflexión acerca de la desaparición de Santiago Maldonado. Un comentario, lo que quieras decir. No, me parece que como a todos nos genera mucha, digamos, bronca, mucho miedo, que no se haya esclarecido esto que ha pasado. Me parece también que hay funcionarios que evidentemente han actuado muy mal, que sobre todo la ministra de Seguridad, la forma en que actuó, en lugar de preocuparse inmediatamente lo sucedido, esclarecer el hecho a costa de que tengan que pagar la fuerza que ella conduce, como es la gendarmería, y que tenga que pagar quienes hayan actuado y provocado la desaparición de Santiago, y no haya dado señales claras en ese sentido, más allá cual sea el desenlace. La ministra de Seguridad actuó más como encubridora que como una funcionaria que esclarezca un hecho tan aterrador, ¿no? Entonces, por supuesto que si todo termina como uno pareciera que todos los indicios indican, que es que actuó la gendarmería de manera irregular, generando la muerte y que luego de Santiago y que luego lo hayan hecho desaparecer, es de una enorme gravedad. No solo ese hecho, que ya de por sí es enormemente grave, sino lo que sucedió a continuación, que un Estado que tendría que haber apartado a esos gendarmes y esclarecer inmediatamente el hecho, haya encubierto esa situación. Y luego, para reflexionar más adelante, parece que los medios de comunicación, con todas las pistas falsas que han difundido, la actitud absolutamente funcional a esa estrategia cómplice de encubridora, esa situación. Sí. claro, de la ministra Bullrich por parte de una cantidad de medios que da vergüenza. Me parece que, digamos, es grave, da miedo, sobre todo, digamos, por lo burdo, por lo miserable, y me parece que hay toda una parte importante de la sociedad que lo vio, que vio qué medios de comunicación fomentaban, digamos, tergiversando, digamos, pistas que era evidente que eran mentira, vio el accionar de la ministra. Pues lo que queda es que se esclarezca plenamente y que ojalá pueda llevarle paz a la familia, ¿no? Daniel Menéndez, titular de Barrios de Pie, pasó por Diamantes Brutos. Gracias por Gracias venir. a ustedes.